Yo creo que la gente se muere de miedo. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente, para mí, mientras más me he atrevido a hacer cosas diferentes que forman parte de esa marca, ha sido lo que me ha hecho como dar ese salto. O sea, a mí últimamente me escribe gente para hacerme entrevistas como esta. No las busco, o sea, muchas veces me pasa, ¿no? Cosa que antes podía tener mi podcast, podía tener todo y no me pasaba tanto. Me pasaba alguna vez, pero menos. Porque desde que me atreví a tener como más esa marca. Pero esa marca se compone de muchas cosas. Por un lado, en este verano, en julio, yo vi un documental sobre cómo hacer un rebranding a una marca, ¿vale? Cómo replantear, porque yo tenía un loguito que era así, que esta mano significaba te quiero en lengua de signos, y tenía esa marca y era porque empezó siendo una comunidad. Hablando antes que has dicho lo de los colores, mi color era como un rosa coral, pero cuando empecé del todo era amarillo, y ahora es verde y negro, ¿vale? Pero el principal es verde, ¿no? Bueno, es negro y verde. Y entonces, ¿cómo hice ese viaje? Yo llegó un momento, para mí, los cambios de color y los cambios de imagen simbolizan un salto, ¿vale? Es como cuando quieres anunciarle a la gente que hay una nueva etapa en tu vida. Entonces, ¿yo qué hice? Te cuento esa parte de la estrategia que influye a la marca. Por un lado, rediseñé el logo de Espabilismo porque quería transmitir una imagen más de escuela. Antes era como un rollo comunidad, entonces era gamberrete, tal, más informal. Pero yo quería que la gente lo viese como un proyecto más serio. O sea, era como de, yo ya quiero montar aquí una escuela, va a haber una membresía, va a haber distintas cosas y esto tiene que ser como gamberrete, tiene un estilo, la palabra espabilismo en sí, de espabilarse, ya tiene ese punto, pero era como de, y quiero que tenga esa esencia. Hice un cambio de color, ya estaba negro y coral, eran los colores que tenía, a negro y verde, primero porque para mí significaba darme luz verde hacia lo que yo quisiera ser. Era como, me doy luz verde, ¿vale? Es como para ser lo que yo quiera. Aparte me gustaba cómo quedaba ahí esa parte y era como anunciar un cambio importante. Era como de no solo he cambiado el loguito, sino de aquí hay un cambio. Entonces cambié las tipografías, cambié un poco el diseño, pero ya estaba basado en el negro. Eso por un lado. Por otro lado, ahora, por ejemplo, desde el 12 de marzo yo tenía mi podcast con un acuerdo de exclusividad con iVoox, que solo se escuchaba entero a través de su aplicación. Ahora se liberó. Entonces le cambié la portada al podcast. ¿Por qué? Porque quería que la gente viese que había un cambio. Entonces, incluso gente que hubiese escuchado antes el podcast, a lo mejor lo ha abierto en Spotify, ve que se le corta el programa y te dicen ve a escucharlo a iVoox. Si yo te cambio la portada, tú dices, oye, a lo mejor el podcast ha cambiado. Ya por lo menos curioseas. Y esa estrategia la cogí de Netflix, que ellos hacen eso, hacen ese truco. Ellos lo que hacen es ponen una portada de una serie y cada cierto tiempo la cambian. ¿Por qué? Porque si a lo mejor esa portada no te llama la atención, con la nueva te llama y acabas entrando, ¿no? Como cambiar el CTA. Claro. Entonces al final dije, vale, voy a probar esto. Y para mí, la marca, después empecé a hacerme tatuajes, todo eso, porque era algo que siempre había querido hacer y nunca me había atrevido, porque mi padre siempre me metía la creencia de no te puedes tatuar algo. Yo llevaba el costado entero tatuado, pero era como nada que se vea mucho, porque si no el día de mañana te pueden no contratar, si necesitas trabajar para alguien, todas estas creencias que tienen nuestros padres, ¿no? Y entonces yo estaba un día hablando con mi pareja y me decía, tú háztelo. Y mi cuñada también, a ti te pega mucho, tal. Y yo dije, sí. Y fui poco a poco, en plan de, venga, va, empiezo por un lado, tal. Y para mí era como ese salto hacia lo que yo realmente sentía que era y que quería ser, ¿no? Como hacia esa imagen que yo quería transmitir. Y ha sido como ese viaje personal de decir, vale, yo durante mucho tiempo he tenido como una imagen que era lo que se suponía que se esperaba de mí, y ahora cada vez más tengo la imagen que yo quiero ser. Entonces dije, ¿qué quiero ser? Una tía diferente. O sea, era como de, ¿cómo me visualizo a mí si yo pudiese elegir quién soy? Entonces decidí verme como un avatar. Entonces dije, vale, esto es como un juego, la vida es un juego. Mi padre tiene una anécdota muy buena que dice, yo creo que vivimos en Matrix, me dice muchas veces. Dice, ¿por qué? Dice, mira, tú piensa, me decía, hay no sé cuánta deuda en los países y realmente todos están endeudados. El dinero es digital y tú en verdad ves cifras en tu banco que le están prestando a otro que no existe y a la vez no existe todo ese dinero que dicen que hay en no sé qué banco que en verdad tampoco existe, me decía. Y entonces me decía, y estamos jugando a que tenemos números en supuestas cuentas de banco cuando realmente nada de eso existe. Y me decía, si es que
vivimos en un Matrix. Dice, realmente. Luego dice, cuando los países se endeuden demasiado, le darán a resetear y empezaremos de cero. Entonces, es verdad que hay una parte de eso, es como, al final yo he decidido jugar a, vale, ¿qué imagen quiero proyectar? Que a mí que sea yo, ¿no? Que a mí que conecte conmigo, con quien yo soy, con lo que yo quiero transmitir. Y al final es, vale, pues yo pinto mi avatar, le pinto el brazo con tatuajes, le pongo un estilo gamberrete. También dentro de la marca está la jerga. Es decir, cómo hablas. No solo es la imagen, tono de voz. Mi imagen. Está mi imagen. Está que yo estoy grabando esto con un fondo negro que tiene luces, que si tengo este micro, que si tengo... O sea, todo esto está creando una marca ahora mismo. Totalmente. Luego, en mi web, en sí, el fondo de la web, el cómo está hecho con los colores que tiene, el discurso, las palabras que estoy utilizando. Yo digo que es espabilismo y a la gente le llamo los espabilistos. Metí el concepto de los millonetis. Voy metiendo distintos temas que van ligados a eso, ¿no? Entonces, al final, todo eso construye un contexto. Yo digo palabrotas, hablo de manera informal en los sitios, me gusta improvisar, pero todo eso construye una marca. O sea, no solo es qué publicación hago, lo que se ve de decir, voy a ponerme un loguito, voy a ponerme tal color. No, es que todo tiene un contexto, todo tiene una imagen. Por ejemplo, la gente que ve mis formaciones y demás, saben que yo cuido mucho, mucho los detalles. A mí, los detalles, por ejemplo, cuando terminan las lecciones sale una caja fuerte que se abre y sale el logo de espabilismo. O sea, es como... Me gustan mucho esos detalles. O cuando grabo, se me ve a mí en pantalla tal, tiene un fondo preparado con su tal. O sea, la intranet de mi academia está hecha personalizada, con todos los detalles. Pero todo eso forma parte de mi marca. Hay gente que es cutre, como por ejemplo Irra Bravo, que me encanta su movida, pero él dice, es que a mí me gusta hacer todo feo y cutre porque forma parte de su marca y él lo reconoce. Y a mí me gusta que se valora, la gente me dice, veo en tu web copy, pero veo diseño. Entonces, al final, a mí me gusta mucho el diseño gráfico y aprendí viendo diseños y me he hecho algún cursito y tal, pero casi todo ha sido autodidacta. Entonces, ¿qué pasa? Que para mí el diseño es importante, para mí una puesta en escena es importante, para mí todos esos detalles son importantes, porque me gusta mucho lo visual, soy muy visual. Y entonces, ¿qué pasa? Que todo eso construye una marca y al final tenemos que decidir cómo queremos que nos vean, cómo queremos que la gente nos perciba, qué queremos transmitir con nuestra imagen. Y todo crea una marca y a veces yo juego. Yo, por ejemplo, este año me compré un coche mejor, así negro, tal, que mi familia le llama el coche presidencial. Y claro, ¿qué pasa? Hace poco fui a un grupo de teatro que me había apuntado y tal, y me ve y dicen, Dios, qué coche, no sé qué, no sé cuánto. Y para mí forma parte del juego. O sea, para mí al final es un contexto. La gente ve que tu imagen, tu rollo, además, siempre que me ven, pues tampoco se imagina, o sea, cuando alguien me conoce desde fuera, que no sabe que estoy en este mundo online, pues tampoco te imaginas, o sea, estamos acostumbrados al que ves a que le va guay la vida, es el tío de traje, que tal, que lo mismo gana 1.000 euros y está ahí puteado de comercial. Ejecutivo, o lo que sea. Sí. Claro, pero es guay cuando empiezas a jugar, pero lo ves desde, o sea, yo creo que hay que aprender a verlo desde esa perspectiva, de vincularte personalmente de eso. No sé si me explico, es como que tu identidad es lo que tú eres como humano, o sea, lo que tú eres como persona. No, todo lo demás es un juego. Yo podría decir lo mismo con un fondo distinto, podría decir lo mismo con unos auriculares pencos y de mala calidad o lo que sea. Podrías decirlo, pero no encajaría igual. Claro, porque al final todo eso le da un contexto. Entonces, a mí, dentro de ese juego, pues es como decido jugar. Y no hay más.